Cuando tuve que hacer balanza, pues en el fondo era o cumplir el sueño de llegar a ser un top en los medios de comunicación o cumplir mi verdadero sueño, que era vivir la vida feliz. Tú mismo en Instagram tienes más seguidores que muchos medios de comunicación donde trabajan 200 personas. Y ahora, si se juntaran todos tus seguidores, creo que sería la tercera ciudad más grande de España. Que tiemble Taylor Swift. Estás con tu novia una vez a la semana y solo pasáis una hora. Raro que eso vaya, digamos, como aumentando en amor, sino que al revés, se irá enfriando, ¿no? Esto que suelen decir de planta que no riegas, planta que muere. Entonces el otro día llegué a casa, Bea había tenido mucho estrés con el trabajo, había un mal día, y cuando llego a casa dije, hola, ¿qué tal? Ya estoy en casa, y me dice Bea, buenos días, así como enfadado. Digo, pero ¿qué ha pasado? Si yo no he hecho nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Ha ido bien? No, todo fatal. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos, como si nos estuviese grabando a alguien, entonces ya se empezó a reír, voy a salir y voy a volver a entrar. Entonces salgo de casa y digo, grabando, toma 2. Entonces ella se empezó a partir de risa, entramos en casa y digo, ¿qué pasa? Vea, buenos días, ya riéndose. Entonces rompes un poco con, a nosotros nos ha funcionado. El humor yo creo que también es muy importante dentro de la pareja. ¿Cuáles son los principales motivos por los que la gente no tiene hijos en España? A la de 3. Pedro del Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de teneros en casa. Veo además que tenéis un nuevo equipo técnico que mola mucho, así que muy guay, con ganas de charlar contigo. Es la segunda vez que hacemos esta entrevista. Sí. Esta yo creo que va a salir mucho mejor. Ojalá, sobre todo que hubo mala suerte, ¿no? Con la primera. Pero bueno. Entonces, la vida siempre te da segundas oportunidades y hay que aprovecharlas. Segundas oportunidades. ¿Qué momentos de tu vida has visto que la vida te ha dado segundas oportunidades? Buah, pues mira, muchos con el trabajo, muchos en relaciones personales, de amistad, de amor, por supuesto. Mi mujer no es la primera persona con la que a lo mejor estuve, ¿no? De noviazgo. Y eso es la evidencia clara de que las cosas a veces a la primera no salen, sino que salen a la segunda. Y luego, yo cuando empecé a trabajar en radio y televisión, no fue que entregas un currículum y ya te cogen. Llamas a muchas puertas, en la primera no, en la segunda no, en la tercera no, y en la cuarta dicen, venga, pues te vamos a hacer unas pruebas. Entonces te dan segundas, terceras y cuartas oportunidades y lo importante es buscar esas oportunidades, ¿no? Estas cosas que dicen muchas de la suerte, de que te cae del cielo y tal. Sí, pero hay que estar, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Totalmente. Igual. No, ahora que hablabas de oportunidades, al final, por ejemplo, tú a mí me has dado muchas oportunidades porque si todo esto de lo que hablábamos está montado y tal y cual, es porque hace un porrón de años, no sé Sí. si hace 10 años, te escribí por Instagram y tal, y a partir de ahí ya nos fue, bueno, te iba escribiendo, me contestabas, tal cual, y al final, en plan, yo si he querido, o si soy periodista, o si lo intento, comunicador o lo que sea, pues fue gracias a tu ejemplo, ya que lleva montando todo eso. Pues mira, esto es porque hay un periodista que yo admiro mucho, Sí. periodista, presentador, showman, que es Paco González, de Tiempo de Juego, en COPE, que he tenido la suerte de trabajar con él, y él siempre concedía entrevistas a jóvenes, becarios, estudiantes, y una vez le pregunté, joder, ¿por qué no le das entrevistas a La Sexta, a Televisión Española, a Antena 3, o sea, a medios de comunicación más top, y sin embargo a jovencillos que no tienen ninguna? Y me dijo, porque yo he sido como ellos y qué manera de, pues no sé, de agradecerle a la vida que dándoles también pues esas oportunidades que a mí me dieron. Entonces se me quedó grabado y dije, bueno, pues siempre que alguien me pida una entrevista que esté empezando, y claro, cuando hace eso, 8 o 9 años me llamaste, Sí. dije, pues en lo que te puedo ayudar, porque yo hubiese agradecido que en su momento también me hubiesen ayudado. Y bien que lo hiciste. Así que, No, y no. mira ahora, que tienes un imperio aquí, habéis montado un imperio. Ahí con Pablo. Bueno, el caso es que, Pedro, no sé cómo te definirías. Y al final, si estás aquí, Hmm. aparte de muchas cosas, es porque eres un fantástico comunicador, eres Gracias. coach de familias, de parejas, bueno, has pasado de, creo, tener menos de 100.000 seguidores o una cosa así antes del verano pasado, y ahora si se juntaran todos tus seguidores, creo que sería la tercera ciudad más grande de España. Porque... Que tiemble Taylor Swift. Exacto, porque tienes, no sé si, 500.000 en Instagram, más de 500.000 en TikTok, no sé cuántos miles en YouTube. ¿Cómo fue pasar de, bueno, éxito repentino y también quién es para ti o cómo te definirías a ti mismo?
A ver, todo eso ha ido surgiendo a veces con estas cosas que hablábamos de estar ahí por oportunidades que se han ido ofreciendo y otras cosas que son inexplicables y entonces sí que lo vives como un regalo que te ha dado la vida. Em, por empezar de alguna manera, ¿cómo me definiría yo? A mí ahora mismo hay un título que me encanta que es el de padre de familia. Estoy casado con Bea, mi mujer, somos de estos de 3 añitos, no mucho más, juntos. Ya tenemos una niña, vamos a tener un segundo. No sé si cuando se estrene este podcast ya lo tendré porque le queda un mesecito a Bea. Muchísimas felicidades, Pedro. Sí, entonces, además vamos a tener niña y niño. Ujú. Entonces, la de padre de familia me gusta mucho porque es realmente el título más importante que tengo. Y además te diría el más importante que seguramente vaya a tener. Imagínate que, yo qué sé, de repente me da por el tenis y termino ganando un Wimbledon. No sería tan importante como el de padre de familia. Que me da por el fútbol y gano una Champions como la gana el Real Madrid. Pues no sería tan importante como el de padre de familia. Entonces, independientemente de mi currículum, si soy periodista, si me dedico a esto, si hago cosas en redes, si hago cosas en teleradio, para mí lo más importante que tengo es el de mi familia, el padre de familia. Y además me gusta añadir padre primerizo, porque ese primerizo te permite aprender, te permite errar, te permite ir a las cosas de la vida como, bueno, con cierta inocencia, emoción, sorpresa. Entonces, el que es primerizo en las cosas las disfruta muchas veces, ¿no? Y no deja de lo que te decía de aprender. Entonces, ese es un poco el título. Y después las cosas que han ido surgiendo de trabajar en la tele, de la radio, ahora con las redes sociales, pues es que ahí se me escapa un poco a la lógica poder decirte, pues mira, es que ha sido por esto. Yo he hecho lo que he podido, he intentado hacer siempre el trabajo bien, de una manera profesional, y los resultados no siempre han acompañado, Ujú. y hay veces que sí. Había veces que, por ejemplo, en la televisión hacía un programa que decía, "Buah, esto va a ser la leche", y luego se emitía y a lo mejor en audiencia no iba tan bien. Ya. Y luego había otro que también lo había escurrado mucho, pero que no. Y de repente pegaba un pelotazo. Os habrá pasado a vosotros con muchas Sí. entrevistas que piensas que va a ir, luego no. El otro que tampoco tenías tantas esperanzas funciona muy bien. Pues con las redes sociales, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Yo simplemente subía contenido, pues un poco por, bueno, poner el foco en la familia, que me ha gustado siempre, por compartir un poco temas de paternidad, conciliación. A mí me encanta contar historias, entonces me gusta mucho pues, en mis redes sociales el compartir, pues yo qué sé, los programas que he hecho con testimonios que merecen mucho la pena. A veces han funcionado, a veces no, y hay otras que han funcionado fenomenal, que han hecho que, pues de repente te plantes en esos números de tanta gente, que es verdad que cuando lo piensas, y sobre todo cuando dices datos de, es una ciudad de, dices, "Concho", No, es que es verdad. impresiona. Ujú. Nosotros, una entrevista que yo no sabía que iba a ir tan bien, sabía que había posibilidades, pero no me lo esperaba, fue con el doctor Luis Chiva, que habla sobre todo de temas relacionados con embriones, con las granjas humanas que hay en la actualidad. O sea, es una entrevista espectacular. De hecho, me encantaría poder volver a entrevistarle y es probable que vuelva a pasar por a la E3, pero son temas un poco relacionados con, bueno, pues con los hijos, con que no nacen hijos en España, con que no es algo que aparentemente dé la felicidad, porque hoy en día la sociedad creo que vende que lo que te va a hacer feliz no es el padre primerizo. O sea, Pedro, o estás colgado o estás enamorado, no sé qué pasa, pero ¿cómo es que no quieres ser feliz según la sociedad de hoy en día? O sea, vamos, esto que dices lo he leído muchas veces en Ujú. algún artículo de periódico, pues que baja la natalidad, de que ya la felicidad no viene por ahí, ¿no? Por formar una familia, tener niños. Yo siempre aquí me cubro mucho las espaldas e intento hablar desde mi opinión personal y mi experiencia. Por no lanzar un mensaje que a lo mejor le cae a una persona pues, que tiene una vida totalmente distinta a la mía, eh, unas creencias totalmente distintas a la mía y pues no concuerda. La realidad que yo vivo es que esto que tengo es lo mejor del mundo. Creo que a veces es verdad que necesitas tiempo para enamorarte. Pues por ejemplo, ocurre en la pareja, ¿no? Si tú
eh, estás con tu novia una vez a la semana y solo pasáis una hora, raro que eso vaya, digamos, como aumentando en amor, sino que al revés, irá enfriando, ¿no? Esto que suelen decir de planta que no riegas, planta que muere. Pues en ese sentido pienso que también se puede extrapolar a la familia, a la paternidad, a los hijos. Si tú pasas tiempo con tus hijos de calidad, em, te terminas enamorando de lo que ves. Lógicamente hay rabietas, no duermes, pero es que podría recordarte 4 momentos del día de ayer que fueron fascinantes para mí, de irme a la cama diciendo, joder, cómo está creciendo ya mi hija, cómo somos ahora ya como familia. Entonces todo eso, si lo pones en valor, ¿cómo no te vas a enamorar? ¿Cómo no te va a parecer o cómo no te va a dar felicidad? Yo suelo decir que a mí lo que me permitió enamorarme de la paternidad y de la familia ha sido el tiempo, porque lo he tenido con los 4 meses de baja por paternidad. Cuando nació mi hija, eh, normalmente se suelen dividir entre la pareja 4 meses uno, 4 meses otro. El primer mes y medio es obligatorio, o sea, lo tenéis que pasar. Pero por circunstancias de la televisión, hacía un parón entre programas y programas y me dijeron en la tele, cógete los 4 primeros meses del tirón. Entonces, claro, estar en mi casa con mi niña pequeña, con mi mujer, felices, los cuatro, o sea, los tres, em, es que te cambia totalmente la mirada. Tú piensas que un día que no duermes, pero tienes que ir a trabajar y luego vuelves a casa y te encuentras a una niña con una rabieta, entonces sí, quieres morirte. Pero si un día que no duermes, luego tienes un paseíto con tu niña en el carrito, una charla con tu mujer, coméis juntos, después tiene una rabieta, pero la consigues calmar porque no estás muy nervioso, no tienes mucho estrés, todo eso sí que lo vas disfrutando. Entonces muchas veces lo que nos hace perder esa felicidad no es tanto la condición de ser o no padre, sino el ritmo que hay a mi alrededor de estrés, de ansiedad, de trabajo. Entonces, he tenido la suerte de encontrar un equilibrio entre, bueno, pues esas partes de mi vida, familia, trabajo. Entonces, ahora con un trabajo más flexible que me permite conciliar mejor, adaptarme. Hoy habéis venido por la mañana, pues desde las 7 yo llevo currando. Mi hija se ha levantado a las 9, pues hasta he tenido 2 horas, ¿no? Ujú. para trabajar. Después, cuando duerme siesta, avanzas. Cuando se va a dormir, avanzas. Cuando viene una abuela y tal, avanzas. Entonces vas encontrando ahí y no tienes ese estrés de entro a las 8, salgo a las 8 y cuando llego a casa. No sé si me estoy Te explicando. estás explicando perfectamente. Em, Y bueno, de hecho hay una frase que me encanta que dijiste, que es que una sociedad en la que los padres pasan tiempo con sus hijos es una sociedad mejor. bueno, sí lo creo. Para los padres y para los hijos, porque ambos terminarán siendo más felices. Ahora, ¿por qué te decía al principio lo de que intento hablar desde mí? Porque soy consciente que en mi entorno, amigos, familia, Ujú. mismamente mis hermanas, están metidos en esa burbuja de la vida, de tener un trabajo en el que tienes que entrar a las 8 y tienes que salir a las 7 y cuando llegas a casa tienes 2 horas para pasar con tus hijos, de ducha, de darle de comer, de que te tengo que poner la crema, de si te pones a llorar yo me enfado porque estoy muy cansado por el trabajo. Entonces, la historia es que yo hace un año salí de ese ritmo de trabajo. En la televisión, los que trabajan en medios de comunicación sabrán que tienes unos horarios horribles. Y cuando tuve que hacer balanza, pues en el fondo era o cumplir el sueño de llegar a ser pues un top en los medios de comunicación, de tele, de radio, o cumplir mi verdadero sueño, que era vivir la vida feliz con mi familia. Y entonces dije, Ujú. ¿Y por pues qué crees que en España hay tanta poca gente que tiene esta visión? Bueno, o como mínimo que lo que realmente o lo que parezca que la sociedad dice. O sea, que muchas veces lo que dicen los medios de comunicación no es lo que piensan todos los españoles, pero no sé, parece que... o sea, yo creo que son las circunstancias de cada uno. A mí me gusta, por ejemplo, con el tema del trabajo, hablar de los 3 puntos del trabajo. Para hacer un buen análisis sobre
si tu trabajo es bueno, Ujú. creo que habría que medir, por un lado, la nómina, tu salario, tu sueldo. Por otro, la vocación, que te guste lo que haces, que te sientas realizado. Y un tercero, perdón, para mí la conciliación. Conciliación de familia, conciliación de amistad, conciliación de tiempo para ir a hacer ejercicio, para ir al cine. Si esos tres están equilibrados, tienes un sueldo bueno, te gusta lo que haces, está bien. A veces tienes que meter datos y es un rollo, pero vale. Y encima tienes también tu tiempo para, bueno, pues después ir a tomar una caña con amigos, ir a ver a tu familia, a tus padres, si eres padre de familia, pasar tiempo con tus hijos. Si eso está equilibrado, no dejes ese trabajo. Lo que pasa hoy en día con los jóvenes es que tienes un sueldo muy bajo. El trabajo en el que estás, por ejemplo, en el mundo del periodismo, dices, sí, me mola, pero como becario estoy todo el día haciendo cosas que encima tampoco me gustan. ¿Cuánto puede cobrar un becario? ¿Cuánto? O sea, pongámonos en esa situación. Pues un becario hoy en día, yo creo, vamos, te digo lo que cobraba yo al Sí, principio, como autónomo, 400 euros. con 25 años. No, con autónomo cuando empecé con 18 a los Vale, 25. vale. Luego ya, cuando he tenido un contrato, he tenido mi primer contrato, yo no sé si fueron 1.300 ¿Y cuánto cuesta vivir en Madrid? trabajando en la tele y en la radio. Pues vivir en Madrid, hoy en día hay pisos de alquiler. Yo tengo amigos, es que no he vivido de alquiler, pero tengo amigos que han pagado por una habitación 400 euros. Claro. Es más sencillo y te voy efectivamente a mi historia. Yo cuando dejé la radio y la televisión, es lo que le comentaba a mis jefes. Digo, mira, yo tengo un sueldo que está bien. Eran 1.500. Está bien, porque tenía 25 años. 200 euros se me iban en parking, gasolina y demás. Otros 100 euros más o menos en comidas, porque allí te tienes que quedar a comer y entonces te cubre a lo mejor una parte del trabajo porque te dan pues estos cheques y tal, pero no todo, porque te lo ponen muy bajito y te vas a cualquier restaurante y siempre es un poco más. Entonces ahí se te iban otros 50. Ya estás más o menos en unos 200, 300 euros, ¿no? A nada que encima tengas que tener un alquiler. O, por ejemplo, en mi casa dices, oye, si tienes una guardería, si tienes una persona que te ha hecho una mano con... Es que te compensa no trabajar y quedarte tú en casa, ¿no? Esto que siempre se ha dicho, pues en mi caso, por ejemplo, entre Bea y yo, su sueldo era mucho mejor, su trabajo era mucho mejor, y te miras en la pareja y dices, si lo deja alguien, soy yo, ¿no? Entonces, cuando tienes estos desequilibrios, dices, vale, el salario no me compensa. Para mí de vocación me encantaba lo que hacía de radio y de televisión, me encantaba. Pero de conciliación salía a las 8 con los atascos, 7:30, porque a llegar a Madrid Centro era una locura. Salía a las 6:30, 7, entre el atasco otra vez de vuelta, hasta las 8 no llegaba a casa. Entonces, claro, yo me despedía de mi hija durmiendo y llegaba a casa y estaba mi hija durmiendo. Y eso lo experimenté durante 2, 3 semanas y dije, no quiero esto para mi vida. Y entonces, ¿entiendes por qué la gente dice, ¿y me voy a complicar la vida teniendo un hijo? Ya. Y me voy a... Es lo que piensas de primera. O sea, si Ujú. yo a todo esto le sumo ahora tener un bebé, da vértigo, da ¿Cuáles son los vértigo. principales motivos por los que la gente no tiene hijos en Yo, España? yo creo principalmente eso, porque tú piensas, me voy a complicar la vida. O sea, si ya me está costando llegar a fin de mes, si, insisto, hablo en términos yo creo que generales, Sí, si me estás diciendo que esto puede poner problemas a nivel profesional en mi trabajo, porque te coges una baja que es muy larga y entonces hay jefes que puedan decir, es que es muy larga. Si además efectivamente ya voy a tener un poco esa atadura de llegar a casa antes y tal, eso también lo ven las empresas, da como vértigo, simplemente. Entonces, si no te quieres complicar la vida, pues dices, mira, pues ujú, todavía no. Y entonces vas retrasando esto de formar una familia. Cuando tienes un niño, irá por el segundo lo mismo. Vas a complicarte más. Ya no estoy durmiendo. Encima el trabajo, un sueldo más bajo, tal. Lo vas a bajar más todavía. ¿Entiendes lo que sí. Entonces, si haces un poco discernimiento entre esos tres puntos del trabajo de sueldo, vocación y conciliación, yo creo que uno puede decirse a sí mismo si realmente
necesita algún cambio y no siempre le forma una familia, sino que a lo mejor lo que no está funcionando es el trabajo. Busca otra oportunidad. Ahora hay muchas empresas que están cambiando. Yo cuando me fui de mi empresa, a la que adoro, ¿eh? Yo sigo escuchando y viendo los mismos programas del sitio en el que he trabajado, o sea, solo estoy agradecido, pero en el ámbito de trabajo no se adaptaba a mis necesidades, ¿no? Bueno, pues varios compañeros nos fuimos ese año porque no veíamos la posibilidad de pues, trabajar, conciliar, a lo mejor un aumento de sueldo. Ahora las cosas van cambiando y a veces ese movimiento, ¿no? De que unos dicen, oye, se necesita esto y si no puedo me voy, genera cambio. Sí, bueno, y ese cambio, o sea, gracias a que te fuiste, em, Hay compañeros hoy en día, por ejemplo, que ya me han dicho que han implementado la opción de teletrabajo. mira. Dices, pues Mm. qué bien. No, pero, o sea, ahora tú mismo en Instagram tienes más seguidores que muchos medios de comunicación donde trabajan 200 personas. Y esto es así, Sí, bueno, pues eso luego ha sido un regalo de la claro. vida. O sea, luego esto ha sido en el momento en el que yo dejé el trabajo. Yo me acuerdo que al día siguiente desayuné con mi padre y le dije, ¿te puedo ser súper sincero? Me dijo mi padre, sí, sí. Y le dije la expresión, que es un poco, pues estoy cagado, estoy cagado. Tengo una niña pequeña, y ahora no te permites errar, tienes que traer un sueldo a casa y ya no tenía ese mes un sueldo fijo, aunque fuesen los 1.500 que te decía. Entonces me dijo mi padre, bueno, pues esto es ponerse, los primeros meses a lo mejor llega poco y a lo mejor luego la vida. Entonces he tenido la suerte de que fueron llegando cosas. De repente me llamó una consejería de la Comunidad de Castilla y León que querían hacer un podcast en el que participase yo y lo presentase yo. ¡Wow! Genial. Me busqué las castañas pues para monetizar algunas cosas dentro de las redes sociales y tal. Fenomenal. Me llamaban de eventos para presentarlos o para dar una charla y tal, y por ahí también entraban ingresos. Fenomenal, ¿no? Todo eso luego ha sido un regalo de la vida, pero hay que saltar. Hay que Hay saltar. que saltar. Hay que saltar. Y lo que sí que le digo a los jóvenes o a las personas, hay que saltar sabiendo que saltas o con un instructor o con un paracaídas con el que no te vayas a matar, ¿no? A mí este rollo hoy en día que se llama mucho startup y Sí. no, sal de tu zona de confort y tal, y dices, bueno, espera, que tienes que pagar un alquiler. O sea, yo Ujú. saltaba sabiendo a dónde saltaba. Pero sabiendo que a lo mejor el salto, pues el primer mes no vas a cobrar 4.000 euros, sino que pues a lo mejor metes 800, pero son 800, ya no es cero, ¿no? Luego 900, bueno, venga. Ahí Entonces, también entró el coaching a familias, sí, a ver, a mí parejas. más que el coaching, que hice un máster y demás, a mí me gusta llamarlo acompañamiento. Quizá Acompañamiento. me pasa igual, por ejemplo, cuando la gente, con todo el respeto, Influencer. me dice influencer. Yo creo contenido Ujú. y si hay gente que le gusta o le sirve, fenomenal, pero de ahí a que seas influencer, me da mucho respeto esa palabra. Creo que influencers hay 2 o 3 personas y además buenas, ¿no? Mm, pues con esto del coaching pasa un poco igual, ¿no? Yo creo que hoy en día se ha banalizado mucho la palabra, la profesión o los proyectos de el coach, este es coach, este es coach. Y yo lo que hago es acompañamiento a parejas, familia, personas individualmente, y lo hago porque en su día entrevistaba a personas con historias muy, muy tochas de testimonios, pues eso, de superación. Y me gustaba que luego mucha gente me escribía y me decía, oye, me gustaría que pudieses hablar con mi hijo, que tiene 18 años, tal, o oye, hace poco me han echado del trabajo y esto que decís en esta entrevista. Y pensé, ¿habría alguna manera de acompañar a estas personas o parejas que se van a separar o novios que llevan 6 años y han entrado en crisis, que se van a divorciar y dices, ¿habría una manera de acompañar a estas personas y poder ayudarle con lo que pues hayas aprendido de la vida? Y entonces decidí, pues efectivamente, el tener esa opción también como trabajo, sabiendo que, por ejemplo, luego hay mucha gente que lo que necesita es un acompañamiento, por ejemplo, de un psicólogo. Y Claro. entonces tú derivas, yo vengo de una familia en la que todos son psicólogos, y entonces sé perfectamente cuando una persona a lo mejor ha venido conmigo pues porque
tiene un problema de comunicación, autoestima en el trabajo y tú le puedes dar una serie de herramientas, pero hay un momento en el que a lo mejor le tienes que decir, ahora lo que necesitas es un acompañamiento de un profesional de la psicología, ¿no? Que te pueda... Entonces, bueno, pues una manera también de ¿Y, haberme buscado ahí la vida. ¿Y cuáles eran los principales problemas o los principales problemas que te encuentras en novios, en parejas, 7 de cada 10 matrimonios Wow. en España? Pues mira, individualmente hay de todo. Ujú. Te diría que en ambos lados, individual, de pareja, pareja de novios, pareja casada, gente que tiene problemas en el trabajo, el foco principal que me he encontrado, donde siempre he intentado poner un poco los ojos, ha sido en la autoestima. Ujú. La autoestima. Es una palabra que hoy en día está también muy trillada, que todos más o menos, yo cuando voy a colegios, a alguna charla, universidad y tal, suelo preguntarle a la gente cómo definirían la autoestima. Y todos te dicen, ¿cómo te quieres a ti mismo? Que es una manera de verlo, ¿no? A mí me gusta la definición justa valoración de uno mismo. Lo que soy con talentos y cualidades y lo que no soy. Entonces, a partir de ahí me puedo conocer y valorar. Porque la gente se piensa que, por ejemplo, una persona que tenga muy buena autoestima, que no lo conozco, pues es Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque siempre se le ve con sus tabletas, seguro de sí mismo y tal. Para mí la autoestima va más allá. Es también quererte sabiendo que, pues, por ejemplo, eres una persona también cabezota, que a lo mejor no llegas con el mejor físico al verano, pero te quieres como eres. Yo, por ejemplo, suelo decir a la gente, yo no tengo las manos más bonitas del mundo, pero son mis manos y ya les he cogido aprecio y me siento orgulloso de ellas, ¿no? No tengo a lo mejor la sonrisa más bonita, pero es mi sonrisa. Y cuando a lo mejor ya te ves en una foto y no sales bien, dices, bueno, porque soy así. Entonces es aprender a quererte con lo bueno y con lo malo. Y eso es lo que más me he encontrado digamos, en las sesiones de coach, que la gente flojea mucho. Ujú. Pues por mil razones, porque nos han hecho mucho daño en el colegio, amigos, yo que además suelo decir, todos en la vida hemos sufrido algún momento entre comillas, heridas de la infancia, ¿no? Gente a nuestro alrededor que nos ha... Pues es que has visto Menganito que ha sacado un 9 y tú solo un 7 y a lo mejor tú no eres consciente de que me preparé mucho ese examen y llegué a un 7, entonces piensas, no valgo. Ya, Llegas al trabajo y yo lo he visto y a mí me lo han hecho. Te infravaloran con algo ya. para abajo. O sea, estamos constantemente, o en las redes sociales hoy en día, para mí uno de los principales problemas que tienen las redes sociales, que tienen muchas cosas buenas, es la comparativa. Y la comparativa directamente perjudica mi felicidad. Si yo hoy a ti te doy, habéis venido dos personas, a ti te doy 10 euros, que digo, bueno, tal, te vas contento porque dices, coño, me ha dado 10 euros de repente. Pero si de repente a tu compañero le doy 20, Me cargo a Pablo. claro, piensas, ¿Verdad? o sea, te daba 10 euros de gratis, pero en el momento en que entras a comparar, dices, Sí, sí, ¿por qué a él sí. le ha dado 20? Oye, un momento y te mosqueas, ¿no? Entonces, en las redes sociales ocurre esto. Tú tienes una vida, casi todos tenemos una vida soñada, vivimos en un país muy bueno, o sea, se suele decir que, o he leído alguna vez la frase de que formamos parte del 3% global que vive en un país bien avanzado, que tiene comida todos los días, que vive por lo menos, independientemente de los metros cuadrados que tenga tu casa, pero vive en una casa con manta, es que hay un 97% de la población mundial que eso no lo tiene. Entonces, claro, si te vas a comparar con la influencer de moda que está en un yate, cuando tú a lo mejor tu veraneo va a ser en la piscina municipal, pero es que es una piscina municipal. Si te vas a comparar con la chica que de repente su novio es el famoso tal, pero tú tienes una relación buena, pues valórala también, ¿no? Y además lo que la gente no sabe es que muchas veces esta gente que aparentemente es tan conocida o es tan guapa, muchas veces sigue una dieta muy estricta, está muy operada, Sí, su bueno. relación en realidad no es tan buena y cuando va mal todo el mundo se entera, tienes la prensa en casa, yo no sé si compensa tanto en realidad. Pero ¿a qué voy con lo de la autoestima? Que no es poner en valor lo que Ujú. tienen los demás. Claro. O no es poner en valor solo lo bueno que tengo, es poner en valor mi vida. Y Ujú. entonces de ahí cobra un sentido increíble. O sea, lo que soy y por qué soy. Entonces, eso es lo que más me he encontrado, que me preguntabas como grandes rasgos. Y en el ámbito de la pareja, tanto de novios como en matrimonios,
el principal problema, igual que destacábamos la autoestima, es la comunicación. Hay una frase que dice que entre lo que dices, lo que quieres oír, lo que escuchas, lo que entiende el otro, lo que expresas, lo que al final se va creando, hay no sé cuántas formas de no entenderse. Ujú. Y eso pasa. A mí me ha pasado muchas veces con Bea, mi mujer, que me escribe un mensaje de WhatsApp y dices, vale, pero ¿en qué tono me lo ha dicho? Porque dependiendo del tono, esto va de buenas o va de malas, ¿no? O que muchas veces no somos capaces, porque no nos han enseñado en el colegio, nos han enseñado el logaritmo neperiano y Ujú. hacer raíces cuadradas, Pero que yo, amar, pero a comunicarnos, a saber expresar emociones, sentimientos, a hablar con respeto a los demás, a poder hablar de una manera sana desde mis necesidades y poder expresártelas y que tú las escuches y las entiendas bien y empatices. O sea, por ejemplo, un valor para mí tan fundamental como es la empatía, hoy en día tenemos poco de eso. Y claro, eso fomenta pues que haya desencuentros, discusiones, en el ámbito general, ¿eh? No te quiero ir a un tema particular en el que dices, ah, pero es que mi pareja hace... Ahí no te sé decir, pero esas son las dos cosas, autoestima y comunicación. mm, ¿y crees que también es muy difícil encontrar a una pareja que sea para toda la vida? No sé si ¿tú crees que la gente ahora quiere primero encontrar a alguien para toda la vida? Yo creo que esto en el fondo, bueno, y luego también porque es muy difícil, ¿no? Mantener a una pareja. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es lo que a ti te ha servido? A ver, ¿Cuántos años o llevas sea, yo no creo Sí. en el amor eterno. Ujú, Creo en el amor eterno que se trabaja, ujú, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, antes te decía la frase de planta que no riegas, planta que muere. Bea es la mujer de mi vida, pero si el día de mañana empiezo a darle más importancia a otras cosas de fuera de lo que es la pareja, no cuidas momentos, detalles, instantes, que por ejemplo ocurren cuando eres padre, a veces te come tanto el día a día con la peque que dices, oye, joder, hace un montón que no nos hemos sentado a comer y hablarnos tú y yo y a ver qué tal vas. Pues si la planta no la riegas, termina muriendo. Entonces, por eso creo en el amor eterno, pero que se trabaja, que se cuida, que sí, al que se le dedica tiempo. Muchas veces se habla del tiempo de calidad. Para mí no solo es tiempo de calidad. Porque si dices, bueno, una semana, pues me voy a ir un día a cenar con mi mujer. No, no. Es en lo ordinario. Esto que dicen de hacer de lo ordinario algo extraordinario, es así. Pues a lo mejor tienes un momentito de 5 minutos para hablar con tu mujer, pues ahí dejamos el móvil. Un paseo, el otro día nos dimos un paseo ujú. que agradecí muchísimo al súper de aquí abajo. 10 minutos. Nos fuimos a comprar que necesitábamos, pues no me acuerdo qué. Pues venían amigos, pues unas patatas, unos refrescos. Y le dije a Bea, ¿me acompañas? Que ahora está la niña con la abuela y tal. Vamos 10 minutos. Y esos 10 minutos, pues vas de la mano y tal. Suma, ¿sabes? Y ya no necesitas solo ese tiempo de calidad que muchos hablan. Es en lo ordinario. Entonces, insisto, ya no sé decirte más casos particulares y ahora, luego también hay que hacer una buena selección. Ujú, Pues una de las cosas que yo suelo decir con Bea, que muchas veces, ¿qué viste con ella que te dio seguridad para casarte, ¿no? ujú, Pues vi que las crisis que hemos tenido, las discusiones que hemos tenido, siempre hemos mirado por solucionarla o solucionar esa dificultad en vez de tirarte piedras el uno al otro, poner el foco en esa dificultad. No sé si me explico. O sea, sí. no tanto cuando hemos tenido un enfado, solo reprochar, que muchas veces nos ha salido, pues es que tú has hecho tal, pues es que tú, al final, al día siguiente, a los 2 días o a los 3, decir, espera un momento, si yo no quiero tener un problema contigo ni tú conmigo. ¿Qué ha ocurrido? Este es el problema. Solucionémoslo. Entonces, ver que Bea y yo éramos capaces de hacer eso me da una seguridad para el día de mañana decir, bueno, cuando vengan conflictos, crisis, circunstancias, como por ejemplo, Bea, no estoy feliz con esto que estoy haciendo en el trabajo y yo quiero pasar tiempo con vosotras, pero tengo que dejar el curro. Y a lo mejor el sueldo fijo que tienes de 1.500, pues tener un apoyo que te dice, dale, dale que yo te ayudo.
dale que yo estoy. Dices, wow, o sea, es una compañera de camino, es una amiga en la que puedes confiar, es una persona que te... Pues esa selección hay que saber hacerla. Y se suele hablar hoy mucho de las red flags, de Ujú. banderas rojas, y hay veces que no es así. Y luego hay veces también que creo mucho en la resiliencia de las personas, o sea, que a veces es, o sea, yo he cambiado como novio, yo no tengo nada que ver cuando empecé con Bea, que empezamos, yo tenía 20 años. Ahora soy un poquito menos egoísta, ahora soy un poquito más empático, ahora soy un poquito... Y eso ha sido porque también Bea me ha dado oportunidades. Y Bea también es mejor persona, es mejor madre, es mejor... Porque se ha ido dando oportunidades. Lo digo porque a veces es como, uy, Ujú. este es muy tóxico, fuera. No, no, si tú también puedes ayudar a mejorar, no tanto cambiar, sino a mejorar a esa persona, ¿por qué no lo vas a hacer? Y hay veces que en ese sentido las relaciones enriquecen mucho. Y ahora que hablabas de novios, tal, ¿qué es lo que a ti te ha servido? ¿Estuviste cuántos años? Yo estuve 6 años con Bea, 6 años y medio. Y de esos 6 años, ¿qué dirías en plan, oye, esto es muy importante, esto quizá puede ir muy bien a los novios del mundo que estén escuchando esta entrevista? Bueno, lo primero, decir que yo no sé si te estoy saltando una No, chapa no, 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 me que encanta dice, escucharte, me vale, encanta. vale, que luego a la bajar la gente dice, madre mía, ¿tú No, piensas que te estoy dando una buena chapa? Pues ya pido disculpas por eso. no, Y porque además, luego, bueno, cosas que a mí me hayan ayudado, te vuelvo a repetir lo mismo que siempre me suelo salvar un poco las espaldas con lo que me ha ayudado a mí, claro, quizá no no tiene ayuda. por qué ayudarte a ti. Hay cosas que nos ayudan a casi todos. O sea, si aquí te digo bebe agua, que es muy sano, bebe agua, que es muy sano. Y Ujú, haz ejercicio, a casi todo el mundo son generalidades. ujú. A lo mejor te vas a una dieta más concreta y dices, pues mira, a mí eso ya no me ayuda. Entonces, en mi relación de 6 años y medio, lo que suelo decir es que para mí ha sido una carrera con máster incluido. Porque son 6 años. Y a veces creo que se necesita ese tiempo de discernir y tal. No 6 años, tiempo. Hay personas, mis padres se casaron con un año solo de conocerse. Entonces, a ellos les ha funcionado. Pero es un año en el que conoces bien a la persona y tal. Y es un año en el que conoces. O sea, que Ujú. me parece que es importante el conocer. Porque hay veces que al final, como vivimos de experiencias, pues vamos al cine, vamos a no sé cuánto está, una capea con amigos, una fiesta en no sé cuánto, la graduación, pues no tienes momentos en los que conoces del día a día a la otra persona. Entonces, por un lado, el conocerse bien, ¿Qué es conocerse bien? saber perfectamente cómo realmente es el otro. Porque además hay una cosa que en el fondo hacemos con las relaciones, con los noviazgos. Yo cuando conocí a Bea no era quien era. Quieres ser otra persona mucho más porque quieres conquistar. Estás maquillado. Eres más educado, eres más galán, más... incluso cuidas ciertos detalles. Hay personas que, por ejemplo, dicen, a esta persona le gusta que sea más macarrilla. Pues te haces más Ujú. macarrilla, vistes de una manera que a lo mejor no es la que vas... Yo, por ejemplo, voy muy cómodo en sudadera, como voy ahora. Pues en su momento dije, bueno, pues me voy a poner una camisa y tal, que está fenomenal y me gusta también ir en camisa, pero me explico. Entonces, a lo mejor en la primera cita no te presentas como eres, te presentas un poco más maquillado. Hay que conocer a la persona, ir rascando para ver ese diamante en bruto. Y le pasa igual a Bea. Bea, pues oye, pues ahora es más auténtica conmigo. O sea, es que ahora nos miramos a los ojos y sabríamos decir lo que está pensando el otro. Ujú. Al principio de la relación no. Y eso yo creo que es normal que ocurra, pero lo sano viene después, cuando ya realmente estáis en zapatillas. O sea, creo que lo importante es estar en zapatillas. Y conocerse es eso, es poder estar con el otro en zapatillas y confiado. Entonces, eso es lo que más me ha ayudado, el conocernos bien, ver que los dos superábamos dificultades apoyándonos y poniendo el foco en lo que te decía de los problemas y no tanto en el otro. Tener momentos en la vida de empatizar y de escuchar más que hablar, que por eso se suele decir lo de que tenemos una boca y dos oídos, Ujú. porque es necesario y también en la pareja. Y luego muchas veces saber frenar, y a mí esto me parece fundamental en la pareja, saber frenar una bola de nieve, que es una pequeña bolita, que como no la frenes, se termina en un bolón. Muchas de las discusiones siempre empiezan, es que dijiste con una ironía, y entonces me molestó, y no te lo he dicho. Y como no te lo he dicho, luego
te la suelto yo un poquito más gorda. Y como tú me la has soltado más gorda, yo te la suelto también más gorda. Y además recordándote algo que pasó hace 2 semanas. Y si tú me recuerdas lo de hace 2 semanas, yo te recuerdo lo de... Y entonces esa bola va creciendo. La manera de parar esta bola de nieve es siendo consciente de la bola de nieve. O sea, diciendo... Y además, a mí, yo por ejemplo, con Bea, lo hacemos muchas veces desde el humor. Se está creando una bola de nieve. Y entonces ya es como, vale. O a veces nos decimos que nos hace mucha gracia, tú quieres discutir, ¿eh? Y entonces, como le dices como una coña, ya el otro dice, y paráis, y Ujú. paráis. El otro día me pasó que, que entré, o sea, claro, tú piensas que al final, ¿por qué tenemos días malos o de enfado? Pues por las circunstancias que vivimos. Entonces, si tú ya has tenido un día complicado de trabajo, y imagínate llegas a casa, saludas a tu familia, a tu novia, a tu mujer, a lo mejor le dices, buenos días, ¿sabes? Porque tienes un mal día. A lo mejor no la pagas con ella, pero ese buenos días, oye, ¿qué te pasa? A mí háblame bien. Y entonces ya es esto de la bola de nieve. Ujú. Entonces el otro día llegué a casa, Bea había tenido mucho, está embarazada, había tenido mucho estrés con el trabajo, un mal día. Y cuando llego a casa, abro, buenos días. O sea, buenos días, no, dije, hola, ¿qué tal? Ya estoy en casa y me dice, Bea, buenos días, así como enfadado. Digo, pero ¿qué ha pasado? Si yo no he hecho nada. Digo, ¿qué pasa? ¿Ha ido bien? No, no, todo fatal. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Cortamos, como si nos estuviese grabando alguien, entonces ya se empezó a reír, voy a salir y voy a volver a entrar. Entonces salgo de casa y digo, grabando, toma 2. Entonces ella se empezó a partir de risa, entramos en casa y digo, ¿qué pasa? Vea, buenos días, ya riéndose. Entonces rompes un poco con... A Ujú. nosotros nos ha funcionado. El humor yo creo que también es muy importante dentro de la pareja, por lo general. Pero insisto, hablo de cosas que luego a cada caso particular, pues vete tú a saber, que luego siempre, esto lo he vivido mucho con las redes, porque siempre hay alguien que te escribe, pues a mí el humor no me Ah. funciona. Vale, vale, pues, pues bebe agua, que eso nos funciona a todos. Luego también cada persona tiene su lenguaje del amor. No sé si Vale, podrías hablar de sí, ello. sí, sí, y es que esa es otra clave, que además a mí me cambió, estoy escribiendo ahora un libro, Ujú. y he querido meter ese tema de los lenguajes del amor, porque... en el libro cuento que mi padre me prestó un librito que se llama así, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, por si alguien lo quiere leer. Mm. Y entonces cuando terminé de leer ese libro, como que, ¿sabes la sensación de que hay cosas que hacen clic en tu cabeza y dices, ah, cuando ves una buena película que se resuelve al final y dices, ah, amigo, ahora entiendo todo, ¿no? Pues con los lenguajes del amor pasa eso, o sea, entender al final cómo hemos aprendido, cuando vas a un colegio y hay un chaval que se expresa, eh, dices, este habla como hablan en casa, Ujú. o como hablan sus amigos. Es decir, aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno. Cuando tenemos estas cosas de tío, tal, no sé qué, es porque te mueves en ese Probablemente. entorno. Mm. Si tú has visto a tus padres que cuando se enfadan, pues yo qué sé, cogen un cojín y empiezan a darse así, tú cuando te enfades cogerás un cojín, porque has visto que cuando te enfadas haces eso. Si cuando te enfadas has visto que la gente grita, pues tú cuando te enfades gritarás. Y sin embargo, cuando has visto que tus padres se enfadaban, decían, bueno, estoy enfadado, me voy a calmar, tú dirás, ostras, o sea, aprendes de la vida en base a lo que vas viendo. Colegio, grupo de amigos, familia, padres. En el amor pasa eso. Si yo a ti te digo desde, pon el caso de mi hija pequeña, si yo cada vez que le digo que te quiero, tengo un detalle con ella, un librito, un cuentecito, un peluche, ella cada vez que tiene un detalle pensará que le quieren, ¿no? Si yo cuando ella tiene una rabieta, en vez de solo echarle bronca y tal, aunque le pongas sus límites, ve que le quieres, oye, no pasa nada, esto que te ha pasado no está bien, hay que aprender a regularse, ya lo irás aprendiendo a lo largo de la vida, pero papá y mamá no te han dejado de querer. Entenderás que no por tener un mal día, ¿no? Entonces, em, con palabras de afirmación, con tiempo de calidad, si yo te digo que me importas, a veces es simplemente dejando el teléfono. Si yo he quedado contigo a tomar un café
y me estás hablando y tengo, sí, es un momento, dejo el teléfono y te miro a los ojos y charlamos, entonces tú eres consciente de que te importo. Pues si eso lo haces en casa, aprendes a que una manera de expresar que quieres o estimas a alguien es con el tiempo de calidad, ¿no? Amamos como nos amaron. Entonces este libro te viene a decir que aprendemos a amar como aprendemos los idiomas. Yo no sé chino, porque no he nacido en China, pero sé español porque he nacido en España. Entonces yo sé del amor por lo que he ido aprendiendo en mi entorno, en mi vida, en mi familia. Y eso es muy interesante porque ¿qué ocurre? Que si coges a un español y a un chino y se ponen a hablar, no se entienden. Entonces, tú puedes haber tenido un lenguaje del amor totalmente distinto al mío. Y eso en la pareja a veces genera, ¡pum!, el contronazo, porque yo he aprendido a amar con los detalles de los peluches. O sea, es decir, que llega el aniversario y un detallito, unas flores, o una cena romántica, y a lo mejor tú has aprendido a amar, perdón, con el detalle de las palabras. O sea, a ti tus padres cuando has sentido que te querían era porque te decían, joder, Luis, eres un tío atento, qué bien te has portado hoy, o sea, cuando te lo decían. Entonces tú vas a querer transmitir ese amor de esa manera que has aprendido y viceversa. ¿Me explico? Claro. Si eso no concuerda, dices, oye, es que este no me quiere. ¿Cómo que no te quiero? Claro que te quiero, si fíjate, si te da un peluche, no, pero es que yo no quiero que me des un peluche, yo quiero que me diga que me quieres. Entonces, hice un vídeo además en redes sociales, que ese yo creo que lo he dejado fijado en mi Instagram, como diciendo, mira, aquí verás de todo, vídeos chorras, buenos, de familia, de tal. Pero este es para mí el mejor que he hecho, porque es como muy explicativo. Y me cambió totalmente a la manera de entender las cosas. Porque, o sea, ¿cuántos lenguajes del Hay amor 5. hay? Vale. Eh, Y por lo que estabas comentando, ya viene de la infancia. O sea, tu lenguaje, ¿cuándo se desarrolla? ¿Cuándo aprendes a hablar español? Desde, bueno, Desde el sí. principio. ¿Cuándo aprendes a enfadarte? Desde el principio. ¿Cuándo aprendes, o sea, las emociones, ¿no? Los sentimientos se van fraguando desde el principio. Hay una peli que a mí me gusta mucho, que es de Pixar, que se llama Ujú, Inside Out, que ahora van ujú. a sacar, creo, La las 2. dos. Y es precisamente porque te cuenta muy bien todo esto, todo este sistema. Desde el principio somos esponjas. También en el ámbito del amor. Entonces, ya mi hija, una cosa que le encanta a la Peque, que es que cuando nos ve a Bea y a mí, que nos damos un abrazo. Ella ya está viendo que eso es un signo Y entonces el día de mañana, piénsalo, me dijo una persona una vez en redes sociales, jo, me encanta cómo os tratáis y me encanta cómo la tratáis a ella, porque el día de mañana ella es lo que va a buscar. Que alguien le pueda tratar así, porque es lo que ha aprendido. Y dices, jo, para mí no hay mejor inversión que esa. Independientemente de la escuela, No, 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 que mi hija el día de mañana busque lo que creo que es bueno para ella porque lo ha tenido en casa, ¿entiendes? Entonces, eso lo aprendemos desde pequeños, desde los 0 años, desde el 1, 2, 3, 4, vamos, lógicamente, siendo cada vez más racionales, pero cogiendo como esponjas. Ujú. Por eso es tan importante la paternidad y puede hacer tanto. Y luego, lógicamente, me configura el colegio, el entorno, los profesores. Se habla, una de las cosas que suele generar mucho cambio en todos estos de los lenguajes del amor y la personalidad son las heridas de la infancia. Que pueden ser heridas de la infancia, por ejemplo, es una, una ruptura en la familia, una injusticia que has vivido, em, alguien que se ha metido contigo. O sea, son momentos que te configuran en la personalidad. Si tú imagínate que de pequeños han metido mucho conmigo, pues a lo mejor yo que apuntaba a ser el tío más social del mundo, pues me vuelvo un poco más tímido, ¿no? Si yo vivo una ruptura fuerte con 14 años, tienes una novilla ahí de poca cosa, una relación de nada, pero yo qué sé, con 14 años te rompen el corazón, al resto vas a ir con un poquito más de cuidado, ¿no? Lo mismo cuando ya vives una infidelidad más mayor, con 30, 35, eso te configura. Entonces hay que tener muy en cuenta los lenguajes del amor de nuestro entorno, las heridas que se puedan ocurrir en la infancia, adolescencia o ya más de mayor, porque todo eso hace un Te configura. tejemaneje. Hemos dicho entonces que los 5 lenguajes eran. A ver que me acuerde. Son detalles, regalos, lo que hablan de, Ujú. pues, es un peluche, un anillo, un collar, unas flores,
unas entradas para el fútbol. Tiempo de calidad, palabras de afirmación, gestos de cariño, Ujú. y me falta una que siempre me falla. ¿Tú te la sabes? O sea, yo de momento estoy con las tuyas. A ver, hemos dicho Regalos, regalos, tiempo de calidad, tiempo de calidad, palabras de palabras de afirmación, afirmación, actos de servicio, actos de servicio, es sí. la que me faltaba. Sí, esta es la típica que... Y la quinta, actos Sí, de servicio, pero que es muy importante, sí, que sí. es, yo muchas veces cuando estoy haciendo la casa, si viene, que ha venido alguna vez a ayudarme o mi suegra o mi madre o alguien, dices, jo, qué generosa, que ahora que Bea está con el embarazo y tal y la casa se me viene un poco más patas arriba, me vienen a ayudar. Si Bea está quitando el lavaplatos y yo le echo un cable, es un acto de servicio, ¿no? Ir a la compra, pues hay veces que uno dice, bueno, ¿por qué te toca? Pero hay gente que lo pone en valor. Hay gente que lo tiene como... Las madres suelen querer mucho con actos de servicio, desinteresados, ¿no? Ujú. Hacia sus hijos. Y muchas veces los hijos no sabemos eh, apreciar ese lenguaje del amor. Y a mí eso me ha pasado, por ejemplo, con mi madre. Ay, joder, es que, mamá, pero te hace 4 tuppers, te prepara la comida. Cuando incluso tenía 18 años, oye, te he hecho esto, he ido a buscar tal, y tienes aquí tal cosa del médico que la has pillado en la farmacia. Y tú, ah, vale, gracias, mamá. No, no, gracias, no. ¿Tú sabes lo que es tener casi una secretaria? O sea, cógela, dale un abrazo, y eso lo he puesto ya más en valor a raíz de haber sido padre, que es una de las cosas también que suelo comentar, ¿no? Que cuando eres padre sueles ser más agradecido con tus padres, porque dices, ostras, conmigo también pasaron noches como las que estoy viviendo ahora, de no dormir. Y dices, joder, o sea, pero el causante fui yo, que a lo mejor era yo el que tenía la rabieta, era mí al que cambiaban los pañales. Y de las primeras cosas que hice cuando tuve a la peque fue coger a mis padres y decirle, no os lo había dicho a lo mejor de forma consciente, pero gracias por todo lo que hicisteis conmigo de niño, ¿no? Claro. Entonces, esos son los lenguajes del amor que a veces sirven para poner en valor a los demás y entender su idioma. Entender su idioma. Y en una sociedad, bueno, herida, en la que hay muchísima gente que tiene heridas, traumas, ¿qué tipo de padre o cómo te gustaría ser como padre para que a Lola, a Mateo, no les pase nada de esto? Bueno, ahí viene lo del título de padre primerizo. Ujú. Yo voy a hacer lo que pueda y de la mejor manera que pueda, ¿no? Entonces, habrá veces que me equivoque, habrá otras que acierte. Creo que hay una parte interesante que viene por la formación. O sea, es decir, si quiero ser el mejor periodista, tendré que formarme como periodista e incluso aprender de la actualidad y tal. Si quiero ser el mejor novio o el mejor marido, también tendré que aprender una serie de herramientas, pues esto que te digo, ¿no? Para poder ser empático, comunicativo, saber escuchar, que esas cosas también se aprenden. Si quiero ser el mejor padre, pues tendré que ponerme a ello. Y eso pasa a veces ya no solo por querer ser una buena o la mejor versión de ti mismo, sino por decir, bueno, ¿qué se sabe ahora con estas cosas de las pantallas, la comida, el parque, el tiempo de calidad con ellos? O sea, es decir, se abren un abanico de posibilidades en los que es muy interesante informarse, no sobreinformarse, porque también hay, pero sobre todo intento ser el padre em, que yo hubiese querido tener. Mi padre ha sido la leche, entiéndeme. Pero quiero decirte, cuando dudas con algo, dices, bueno, ¿esto que voy a hacer? Si me lo hiciese a mi yo de la infancia, me vendría bien. Ya no que me gustaría, porque, por ejemplo, si a mí yo de la infancia de 2 añitos le dicen, niño, te voy a poner dibujos, dices, ¡ah! No, Claro. no, pero me hubiese servido, me ayudaría a ser mejor, tal. Si yo ante una rabieta simplemente lo que hacen es darme un bofetón o meter al cuarto, eso me hubiese ayudado. O a lo mejor me hubiese ayudado que mi padre me dijese, te has equivocado, que es lo que hicieron conmigo, ¿eh? Te has equivocado en esto, no pasa nada. Papá y mamá te siguen queriendo igual, que no vuelva a ocurrir. O sea, marcando unos ciertos límites, cuidar con cariño, cuidar con mimo, cuidar con paciencia. Entonces eso intento recordármelo todos los días e intentar hacerlo así. Hace poco, en una entrevista que me preguntaron que cuál era el mayor error que había cometido
como padre hasta ahora, Ujú. digo, mira, cientos, pero seguramente el mayor de todos, olvidarme de mi infancia, que yo he sido niño. Y ese también es el mayor acierto, cuando me acuerdo de mi infancia. Lo que yo hubiese necesitado, lo que me hubiese gustado, lo que me hubiese venido bien, lo que me hubiese educado, lo que me... Entonces, intento hacer eso como padre, sabiendo que pues puedo cometer errores. No sé si respondo ahí a tu pregunta. Pero una de las cosas que más nos preguntaban es por qué ya no sale Lola en Google cuando pones Pedro el Castillo, lo primero que te sale es Pedro el Castillo, sopita. Sí. Entonces, Bueno, a ver, esto ahí pasa igual. Yo creo que cada familia hace lo que quiere, lo que puede. Al final tú piensas, tú has dado el dato, ¿no? Llegas a muchísimas personas. ujú, Ahí tú pierdes también un poco el control. Y en las redes sociales yo creo que hay que ser cuidadoso, saber que tienen cosas muy buenas y también pueden tener cosas muy malas. Entonces, como padres primerizos, pues nosotros no fuimos del todo conscientes de la cantidad de personas a las que llegabas. Y cuando un vídeo a lo mejor se te viralizaba y lo veían 3 millones de personas, decías, wow, qué divertido, qué tal. Ahora dices, ostras, un momento, que es que esto no sabes quién lo puede estar. Entonces, por un lado, ha habido una parte de tomar más conciencia de eso y decir, bueno, yo a mis hijos, ya no a la peque, sino a los que vengan, les quiero sacar un poco de este mundillo donde hay gente muy educada, pero también hay mucho hater, ¿no? Puede haberlo. Luego yo creo que los chavales es una manera también de cuidarles de ese mundo de redes que se te escapa, sobre todo, insisto, cuando llegas a tanta gente. Y claro. luego a nosotros, pues por ejemplo, nos pasó, siendo consciente de eso, que ciertos vídeos que se viralizaban, pues se crearon cuentas en Instagram y en TikTok que eran falsas, con mi nombre, subían los mismos vídeos en los que había subido yo, o sea, estas cosas que se llaman suplantación de identidad. Utilizaban en cierto modo también a mi hija y tal, y entonces dices, esto no mola, ¿no? Se creaban perfiles, o sea, yo por ejemplo tengo un perfil en TikTok, había un perfil en TikTok que tenía 120.000 seguidores y que no lo llevaba yo. Y había marcas que estaban contactando con ese perfil para a lo mejor hacer alguna colaboración y yo no era, pero tenía los mismos vídeos porque los subía, se ponía la misma... Entonces dije, bueno, pues esto yo lo voy a seguir haciendo, lo de las redes sociales, pero voy a sacar del foco a mis hijos porque me siento más a gusto. En el fondo, para ellos quiero lo mejor y no creo que haya hecho absolutamente nada malo. O sea, hasta ahora muchas veces lo he hablado con Bea. Nunca en ningún vídeo ha salido que yo qué sé, que me burlase de Claro, mi claro. hija o... Pero sí que creo que, bueno, le hace bien quitándole de ese foco. No tiene, Y no tiene sabiendo más. que, bueno, me da la sensación que cuando las influencers, los influencers enseñan a sus hijos, el rating pues aumenta, o sea, las visitas Bueno, a aumentan ver, eso, muchísimo. eso me lo han dicho un montón. O sea, Claro. me dijeron, bueno, lógicamente, si dejas de hacer esto, vas a perder seguidores, vas a perder fama, vas a perder dinero. Ahora tendrías 3 veces o 4 veces más de seguidores, quizás, si hubiese sido. Pero te digo una. Pero además, súper sincero, no estoy aquí para eso. O sea, no pretendo ser famoso ni ganar dinero. Te ¿Y lo puedo para qué asegurar. estás? Para ser feliz y que mis hijos sean felices y que mi mujer sea feliz, que mi familia sea feliz. Entonces, ay, pues es que alguna vez, si ya no sacas a tu hija, ya, pues te dejo de seguir. ¿Vale? Si es que es súper libre, es gratuito, de hecho no hay una suscripción, pero yo entenderás y a la gente se lo intento decir así, digo, espero que me haya explicado bien y que entendáis que lo que quiero es lo mejor para mi hija. Y si en un momento dado no se lo he dado, pues aquí estoy como padre primerizo para corregirlo. Entonces creo, a mí me encanta el contenido que estamos haciendo ahora, es divertido, fresco, familiar Ujú. y creo que se puede seguir haciendo contenido de pareja, de familia, de paternidad, sigo hablando de esos temas y quizá no hace falta que la niña se lleve todo ese foco, el protagonismo, que no deja de tener 2 añitos. Entonces, yo creo que hubo un momento que fui consciente de eso, o sea, a lo mejor estabas construyendo ahí o a modo de show, ¿no? La gente esperaba un vídeo como cuál es el siguiente show que este padre va a hacer con su hija y no era lo que buscábamos, entonces como no era lo que buscábamos y a lo mejor estábamos lanzando ese mensaje, corregimos. Mm. Entonces a la gente le intento explicar desde un punto de vista positivo, es decir, no ha pasado nada, tranquilos, estamos súper bien, pero pensamos que esto es lo mejor y como lo que yo deseo para mi familia es lo mejor, pues hemos tomado esta decisión.
pues por ejemplo, ahora que van a hacer Mateo, es verdad que los niños cambian mucho, los recién nacidos, ¿no? Pues tampoco lo vivo como una radicalidad de no, no los puedes sacar nunca. Podía hacer como que no tenía familia. Es decir, solo crear contenido en el que salga yo, pero también pretendo compartir lo que me hace muy feliz y es mi familia. Pero eso no necesita que a lo mejor salga mi hija diciendo a cámara, hola a Mm, todos, tal. Y mm. entonces me explico Sí, con eso. perfectamente. Y lo que imagino que también el día más feliz de tu vida, uno de los más felices, probablemente haya sido el día de tu boda. Antes Sí, has buah. dicho, bueno, claro, tú te casaste joven, Con entonces 26 años. con 26 años, algo que no es muy normal en España. ¿Por qué tomas la decisión de casarse? De casarte y además siendo joven. Pues mira, nos queríamos muchísimo, llevábamos ya mucho tiempo, 6 años. Em, yo creo que principalmente también fue porque no es que ya tocase, sino que teníamos no sabría decirte, las salidas para poder hacerlo bien, con cierta estabilidad. Pues por ejemplo, te casas, yo vivía con mis padres, Bea vivía con los suyos, entonces la estabilidad económica que teníamos era pues nuestros trabajos ahorrábamos, porque luego ibas a casa y la comida la compraban tus padres, el alquiler lo pagaban tus padres, no tenías más preocupación que esa. Entonces, en un momento dado de nuestra vida ya teníamos esa estabilidad, por ejemplo, económica, como para dar ese paso. Y nos teníamos muchas ganas de también empezar a tener un tipo de vida diferente al que teníamos como novios, pues que a lo mejor nos veíamos 3 veces por semana, por las tardes y tal, sino ya nos apetecía el llegar a casa y hacer plan contigo y no tener que irme a lo mejor a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana a mi casa, sino ya quedarnos ahí juntos. Entonces, por formar una familia y porque luego también nos apetecía mucho ese proyecto juntos, de poder tener... Lola nació un año después y teníamos muy claro que, bueno, pues si la vida nos daba ese regalo de poder ser padres, queríamos también serlo en la medida de lo posible jóvenes. Entonces, todo ese proyecto lo quisimos empezar en ese momento que nos cuadraba, nos cuadraba. Nos pilló en pandemia, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que sí que digo es cuando la pandemia a mí me pilló siendo novios, a los 3 meses que creo que ya nos dejaron volver a vernos, fueron 2 meses o 3 meses en los que yo no vi nada a Bea, porque vivíamos en municipios distintos, no se podía salir, y en el encuentro le dije, a mí la próxima pandemia me pilla contigo. Me pilla contigo y un año después nos casamos. Entonces nos casamos cuando era la cuarta ola. Ahora cuando vemos las fotos de nuestra boda, todo el mundo con mascarillas y tal, digo, bueno, algo tendrá los que somos novios o matrimonios COVID, que creo que tienen un cierto empuje, un cierto valor. O sea, efectivamente mi boda fue uno de los mejores días de mi vida. Ujú. De la de Bea también, porque lo hemos compartido. Y no por el hecho de casarnos solo, o sea, que también, de tener la sensación de que empiezas a cumplir un sueño, que es el de formar una familia, sino porque celebras lo más grande de tu vida con las personas que más quieres. O sea, sus padres, mis padres, nuestros familiares, amigos. O sea, ese día, además como tenía que ser reducido, pues efectivamente fuimos a los más importantes, ¿no? Y pues que fuera leche, que te voy a contar. Lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y luego también, bueno, cambiando un poco de tercio, Pedro, ¿podrías contarnos qué es el lado bueno de las cosas, qué es mi gran familia, historias que tengas, que has comentado que es lo que más te gusta contar historias? O sea, bueno, yo de carrera estudié comunicación audiovisual. Entonces, cuando me dicen, ¿eres periodista? Bueno, claro, como carrera no, ¿no? Em, Como luego has ejercido en el mundo de la profesión y tal, pues sí, que me ha tocado cubrir muchas elecciones, muchos congresos de los diputados, mucho. Pero realmente mi vocación no iba por esa parte periodística como tal, sino por la de contar historias. Me fascina ver una película que me cale lo más profundo y poder compartirla con alguien, comentarla con alguien o recomendársela a alguien, ¿no? Decir, oye, vete esta peli que es muy buena. Luego recomiendas las mejores pelis. Vale, vale. O leer un libro o haber conocido. Yo llegaba a casa y decía, joder, es que hoy en la radio he conocido a tal persona y me encantaba contárselo a mis padres o a Bea. Entonces, hubo un momento que me dicen en la televisión,
en el medio en el que trabajo, en el medio en el que trabajaba, tenían 4 emisoras de radio y una tele. Ujú. Entonces, a mí, en un momento dado, cuando tenía 22 añitos, me dijeron, oye, queremos darte un programa en la televisión porque hemos visto los vídeos que haces, las cosas que tal. Sería miércoles a las 12:30 de la noche, que bueno, pues siempre es una oportunidad, aunque sean las 12:30 de la noche, y me dieron un poco carta blanca en tanto que me decían, bueno, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer? Entonces, se me ocurrió que lo mejor era poder entrevistar a personas con historias de superación, testimonios increíbles, en el que yo simplemente hiciese de canalizador, o sea, de hacer las preguntas, pero que la gente tuviese la oportunidad de conocer bien una historia que merece la pena, de la que puedes aprender algo, de la que cuando apagas, aunque hayan sido 25 minutos, te vas con la sensación de wow, ¿no? Esto que he visto, porque me suma, porque me aporta, porque simplemente es increíble lo que he escuchado, ¿no? Entonces ahí nació el lado bueno de las cosas. Lo quise llamar así al programa porque creo que en el día a día, por muchas cosas malas que puedan pasarnos o circunstancias difíciles que podamos vivir, eh, se esconde siempre una belleza oculta detrás, ¿no? Un lado bueno de las cosas que merece la pena descubrir. Y esto lo he vivido yo con fallecimientos de personas, de seres queridos, de mi vida, con circunstancias difíciles de una enfermedad de alguien de mi entorno. En, en ese momento a lo mejor lo vives como un wow, pero incluso en esa situación puedes buscar la belleza oculta, ¿no? ¿Qué hay ahí? Ese momento en el que a lo mejor has podido pasar más tiempo con tu abuela, con tu padre, ese momento en el que de una crisis con tu novia habéis salido fortalecidos. Entonces, me gustaba mucho esa idea de ver el lado bueno. Y entrevistaba a personas que lanzaban ese mensaje. Habían vivido dificultades muy heavies en su vida, pero no se habían quedado ahí, ¿no? En vez de preguntarse solo por qué, a mí Mm. se preguntaban por el para qué, ¿no? Y a partir de aquí, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la voy a vivir y cómo la voy a disfrutar? Y pues, eran testimonios que a mí me calaron muchísimo, ¿no? Funcionó muy bien ese programa. Como funcionó bien, lo terminaban pasando a los viernes a las 9:30, Oh. que ya era mejor hora, y además intentaba siempre he pensado en hacer contenido como muy familiar, o sea, que sirva para adultos, para pequeños, para adolescentes. Entonces creo que era un plan muy guay para hacer por la noche, un viernes, el poder ver. Y luego, como en la televisión aquello puede morir, ¿no? Ay, pues es que no he llegado a las 9:30 porque hoy tenía una cena, porque pues empecé a subirlo también a mi canal de YouTube. Que hay algunas que tienen 3 millones o... Sí, sí, ahí están. Entonces, lo bueno de eso es verdad que ya con el tiempo, pues claro, son entrevistas de hace 6 años y tal, y se nota la calidad, las cámaras, pero la esencia perdura, ¿no? Y el Sí. mensaje perdura. Entonces, hay historias que merecen ahí mucho la pena, que sé que han cambiado y transformado vidas de muchas personas, Así. porque me han contactado por correo, pero por quien pongo la mano en el fuego, por quien puedo acreditar que cambió la vida, es la mía. O sea, a mí me ha hecho mejor persona, esos programas, conocer a esa gente. Cuando te rodeas de gente buena, te contagias. Y al haberme rodeado y conocido a personas muy buenas, sé que me ha hecho mejor, y a valorar más lo que tengo. Yo no creo en la positividad de las cosas. Tengo un mal día y decir, ay, bueno, pero bien. No, no, pero sí que creo en esto del lado bueno de las cosas. Tengo un mal día, pero soy capaz de decirme al final de la noche, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Qué agradezco? Con todo lo malo que ha tenido este día, ¿qué puedo sacar en positivo? Y eso me la ha enseñado a hacer de una manera muy natural estas personas a las que he conocido. Y luego en un momento dado presenté un programa en la radio, en una de estas emisoras que se llamaba Megastar. Ponía música, lo que llaman temazos actuales. O sea, Taylor Swift sonaba todos los días. Justin Bieber, todas estas. Pero le queríamos aportar un plus, que era no simplemente poner canciones, sino alegrar en la medida de lo posible o animar a la gente que ese día pues va a trabajar, va a la universidad, va al colegio, desde un punto de vista muy familiar, que nos pudiesen escuchar todos en el coche. Fueses un tío adulto que va con su novia, fuese un padre de familia que va a llevar a los hijos al cole,
o un adolescente. Y intentamos volver a sumar estas historias. Entonces, entre canción y canción, solíamos contar alguna cosa que habíamos leído de un tío en Estados Unidos que había hecho no sé qué cosa, que de Italia, esto aquí en España. Entonces, se generaba como un clima muy, muy chulo. Y Ujú. después de ese programa, que además pegó un subidón increíble de audiencia, o sea, cuando haces las... Yo siempre he pensado, dices, joder, faltan programas en televisión que animen a la gente. Parece como que la audiencia, y además eso lo creen todos los jefes de medios de comunicación, piensan que la crispación Es que es así. llama. Sí, sí, sí. Y hay una película que se llama Monstruos S.A., Ujú. que es que la energía se la dan los gritos de los niños. Asustan, los monstruos asustan, los niños gritan y eso les da a los monstruos energía para vivir. Hasta que descubren que es la sonrisa y la risa lo que más energía genera, mucho más que la crispación, ¿no? O que el susto. Entonces, el mensaje de la película es claro, ¿no? Y aquí yo pienso igual. O sea, lógicamente, claro que da mucha audiencia que alguien grite, que pegue, tal, que insulte en televisión, en un plató, que se tiren las cosas a la cabeza. Claro que da audiencia los dramas, todas estas cosas de sucesos, En ¿no? el En Lola, las televisión. rupturas amorosas, eso es lo que Pero más. también, si lo haces bien, Ujú. las historias potentes con mensaje, yo no te digo que tengan que ser happy, ¿eh? No, No, con no. un mensaje. A veces Ujú. no es algo agradable, pero con un mensaje, eso la gente lo busca. Y entonces el programa este de Megastar, que aportaba algo diferencial a lo que pudiesen ofrecer otras emisoras, fue el programa que más creció de radio en España ese año. Entonces, lo digo no tanto como un pin, sino No, como no, como... decir, chicos, esto merece la pena. Ujú. Ver el lado bueno de las cosas. Y después de eso surgió el programa de Mi Gran Familia, que era muy... Lo titularon así en la televisión. Yo no tuve ahí la decisión de ponerle ese título. Era un lado bueno de las cosas, pero enfocado en la familia, ¿no? Y justo a mí me pilló en el embarazo de Bea, de nuestra primera hija. Entonces, para mí fue como una especie de máster también, de prepararme viendo otras familias a lo que me venía. Y desde esa inocencia, ingenuidad y tal, pues yo creo que se trasladó a la pantalla el poner en valor a la familia, la paternidad, la maternidad, los hijos, los abuelos. Tuvimos un poco ahí de todo y a mí, igual que te podía decir que el lado bueno de las cosas me transformó, Mi Gran Familia me hizo ver el padre que quería ser, ¿no? Ujú. Y ver la paternidad como un regalo. Yo, antes de ese programa, con todas las cosas de la radio y la tele, me acuerdo que le decía a Bea, em, como que mi objetivo, mi éxito en la vida era llegar a ser una especie de eso, de Matías Prat, un Pablo Motos, un Roberto Leal. Cambió mi chip con el programa de Mi Gran Familia y dije, "Jo, es que mi éxito es que lo veo ahora. Cuando estoy en casa, pongo aquí donde hemos puesto hoy las cámaras, pongo una alfombra y me pongo a jugar con mi hija. Ese es mi éxito. Mi éxito es cuando saco 10 minutillos para ir con Bea de la mano, un paseillo, 10 minutos a comprar algo al supermercado. Es que eso no me lo ha dado nada de lo que he hecho hasta ahora a nivel profesional y lo quiero para mi vida. Y de todas las historias, que imagino, bueno, son muchísimas y cada una es distinta, cada una, bueno, Sí. decías que, imagino, son como hijos cada una de las entrevistas, cada una de las historias. No puedes escoger una, pero yo igualmente te lo pregunto. ¿De todas hay alguna que te haya marcado especialmente? A ver, efectivamente, te pasa como papá y mamá, a quién eliges. Pero sí que hubo un antes y un después, con varias entrevistas. Una fue con Irene Villa. Yo creo que fue la entrevista número 5 que hacía. Piensa que yo era un crío, 22 años, y de repente entrevisto a una persona más conocida mediáticamente, como con un discurso muy impresionante, muy de superación, de motivación, que yo ya había escuchado cuando era también pequeño, y que le hago una entrevista, y esto que me decías tú antes, que cuando hagas una entrevista, que el entrevistado pueda decirte, esta es la mejor entrevista que me han hecho, ¿no? O que lo hagas con esa intención, por lo menos. Pues Irene me lo dijo. Y entonces, para mí supuso muchas cosas, a nivel de motivación, a nivel de, wow, o sea, de reconocimiento, de sentirme... y luego es que esa entrevista
salió de rebote, esto se emitía en 13 Televisión, pues al año siguiente la mencionaron en un programa de La Sexta, que yo estaba viendo, que me encantaba, con Jordi Évole, Salvados, Ujú. y entonces una de las personas que entrevistaba le comentaba a Jordi, pues tío, ¿te puedes creer que hace un año vi una entrevista, estaba haciendo zapping y de repente vi una entrevista en 13, un chaval estaba ahí entrevistando a esta Irene Villa? Y comentaba cómo las palabras de Irene le habían emocionado, le habían transformado, le habían hecho ser consciente de, bueno, pues errores que había cometido esa persona en su vida. Y cuando yo lo estaba viendo en la tele, de repente fue como tomar conciencia de que lo que habías hecho como trabajo podía cambiar vidas de personas, ¿no? Como le estaba pasando. Y que muchas veces a lo mejor hacemos las cosas por un número, visualizaciones, datos, pero detrás hay gente a la que puedes tocar el corazón, ¿no? Y ser consciente de eso, que con esa entrevista yo no había hecho nada, yo había sido canalizador de preguntas, entrevistador y punto, pero la historia de Irene Villa había sido capaz de conscientemente haber ayudado a esa persona que se emocionaba con Jordi y tal, y digo, wow. O sea, no sé, ahí ocurrieron muchas cosas y luego que la filosofía de vida de Irene, de vivir disfrutando, de vivir con alegría, de buscar la felicidad y tal, de una manera real, no positivista como las Ujú. tazas estas de hoy en día que te vienen un mensaje, no, real, pues es que salí de esa entrevista diciendo, wow, wow. De hecho, fue un programa que dividimos en dos partes. O sea, me pareció tan top que si tuviese que quedarme con una, esa me caló muchísimo. Y eso a nivel individual. Y por decirte así, una de familia, Ujú. una que hice a Alejandro y Águeda, que son un matrimonio que llevan, pues, yo no sé, más de 30 años o casi 30 años casados. Y los últimos 10 o 11 años los han vivido con la enfermedad de ella que tiene ELA. Tienen 3 hijos maravillosos y su testimonio es impresionante. O sea, es que, bueno, soy fan de ellos, les escribo de vez en cuando, me escriben, me mandan cosas de cómo va siendo su día a día. Águeda, lógicamente, es una enfermedad que te va poco a poco apagando y es muy dura, pero ellos ven ese lado bueno de las cosas. Viven las cosas también ellos con mucha fe, lo cual a mí es como que me sorprende, ¿no? Porque muchas veces como que cuando la vida te da todo, pues es muy fácil cuando ves a yo que sea un futbolista que dice gracias a Dios porque todo lo que tengo, dice vale, vale. Pero cuando hay alguien que da gracias a Dios, a la vida y tiene unas circunstancias muy difíciles, dices wow, wow, ¿no? Y esto sobre todo me gustó porque yo llevaba con Bea Casado 9 meses cuando les hice la entrevista, 8 meses. Nos iba fenomenal y tal, pero claro, ahí fui consciente del día de mi boda. Yo hice una promesa que se hace, que es la típica cuando te das los anillos, que es prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Y claro, no eres consciente porque tu mujer cuando te casas estáis bien y todo va guay, pero de repente ver una pareja que estaba cumpliendo esa promesa de manera ejemplar, dices, wow, tío, o sea, yo quiero ser como ellos. Yo quiero ser como ellos. Y es una entrevista que me emociona muchísimo, que me encanta, y luego ver, o sea, esto que te decía de los lenguajes del amor, la manera de amar, la manera de querer que se contagia. Ujú. A mí se me contagió, pero es que sus hijos son igual de buenos que sus padres. Porque claro, se contagia. O sea, si tú amas de verdad, si tú quieres de verdad, quieres bien, si tú eres respetuoso, tal, lo que vas creando, por eso es tan importante la generación futura. Depende también de nosotros, de lo que le cuidemos, del tiempo que pasemos con ellos. Por eso creo en la familia, por eso creo en la paternidad, porque tenemos, eh, o sea, tenemos una importancia de la que no somos conscientes, que el futuro pasa por nuestro presente. Y Ujú. es lo que la gente no es del todo. Entonces, muchas veces cuando se están dando ahora como estas cosas de Agenda 2030, porque quieres poner como perspectiva de futuro, vamos a prepararnos para las elecciones de dentro de 3 años, para no sé qué cosa, para ser un gran país en 5. ¿En 5?
pues si quieres en 5 años, ya darle importancia a la familia. Si quieres ser un gran país en 10 años, dale importancia a la familia. Si quieres en 20 años, dale importancia a la familia. Y eso pasa muchas veces por tomarte en serio la infancia de los críos, tomarte en serio la paternidad y la maternidad, y aportar una serie de valores que hoy en día se están perdiendo, que es el ver el lado bueno de las cosas, el tratar a los demás con respeto y empatía, el ser cuidadosos, el querernos como sociedad, el tratarnos bien. Y eso cuando pones las noticias, pues dices, no vamos muy bien. Y por todo lo que has vivido y has visto y has entrevistado, etcétera, ¿crees que en las familias las alegrías se multiplican, las penas se dividen? Depende de la familia. Depende de la familia. No, pero y es verdad, porque eh, una familia que todas estas cosas no las quiere vivir bien, las penas se multiplican Ujú. y la felicidad se divide. Un matrimonio que no quiere vivir todas estas cosas bien, te pasa eso, ¿no? Entonces, ahora, en la familia que estamos comentando, En las que tú en has en las familias entrevistado. en las que he entrevistado, en las Ujú. familias en las que creo o las que quiero para este mundo, por supuesto, pero ¿cómo no? La felicidad se duplica, aumenta y crece. Lo veo, si es que lo veo también con mi familia. Ahora, ¿qué te puede aportar el entorno, la sociedad? Muchas cosas y por eso creo en la ayuda, ¿no? En las empresas que ayuden a sus trabajadores que son padres. Hace poco vi un vídeo así como muy bonito por el Día de la Madre que hablaba de que a una madre pues con 4 hijos o así no le cogían en ningún trabajo. Hasta que la madre empezó a poner las cualidades que tenía como madre en su currículum. Trabajadora, organizada, tal. Claro, hoy en día se ve como que el que es padre o madre, el que forma una familia, solo los problemas, ¿no? Pues si se pilla la baja, si viene con sueño, si viene... Y se está perdiendo ese lado bueno de las cosas. Hoy en día el que apuesta por la familia es emprendedor. Es un valiente. Tiene, o sea, es de estar orgulloso. Tendrá o aprenderá a ser más organizado, a ser más eficiente. Yo lo he aprendido en mi vida. Eh, entonces, si todas esas cualidades las pusiésemos en un currículum, las empresas se palearían. Yo solo tengo que ver a Bea como madre, me parece que es la leche de buena. Como mujer ni te cuento, pero es que como trabajadora es la pera. Que en vez de 12 horas que tendría una persona disponible solo para ti o el día entero porque no tiene nadie más a su cuidado, pues a lo mejor tiene 8. Pero es que esas 8 son la leche. O tiene 6, o es gente que se ha cogido solo media jornada, que apuesten. Tienen muchas veces miedo al teletrabajo. El teletrabajo a mí, por ejemplo, me ha dado una cosa que es simplemente ahorrar el tiempo de los atascos. Yo me pasaba hora y media en atasco, de ida y de vuelta, son 3 horas. Ahora no, ahora tengo esas 3 horas que pues, puedo pasar con mi hija en el parque, puedo estar en casa descansando, que eso es muy bueno para las empresas, que la gente sea feliz es bueno para una empresa, que la gente no se vaya preocupada es bueno para una empresa. Entonces, gracias al teletrabajo, en este caso que yo podía hacer, me estoy ahorrando eso, ¿no? Ujú. La flexibilidad en ciertos proyectos, pues lo mismo, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con trabajos que a lo mejor es, mira, más de oficina, hay que estar en una tienda, porque eres, pues habrá que ver en cada circunstancia y en cada situación y en cada trabajo qué te puede aportar la empresa para poner en valor la familia. Y no son, de verdad que no son conscientes del potencial que pueden tener esos jefes, esas empresas, cuando apuestan por algo distintivo hacia sus trabajadores, que es quererles hacer más felices. Termino solo con esto. Antes te dije que habíamos hecho un programa de radio que había sido el que más había crecido en la radio nacional en ese año. Hay 3 EGMs, o sea, 3 mediciones de audiencia a lo largo de un año importantes en la radio. Entonces, en la primera nos mantuvimos. En la segunda crecimos un poquito. Y fue en la tercera cuando pegamos el pelotazo. Alguna vez en las universidades cuento cuál es el diferencial que ha habido para que en una te mantengas, en otra crezcas un poquito y en otra pegues el pelotazo de crecimiento. Cuando empecé a trabajar en equipo, pero con un equipo que hacía familia, o sea, con un equipo que intentaba motivar, sacar el primer EGM,
a los de mi equipo yo era un jefe o director de orquesta muy duro. Chicos, esto no se ha presentado, esto no sé qué, esto no está subido, esto tiene que sonar perfecto, esto... y no tenía en cuenta otras características. En el segundo aflojé un poco más por ser... Y fue en el tercero cuando dije, esta persona, ¿qué es lo que hace bien? Pues eso se lo voy a potenciar, se lo voy a reconocer y se lo voy a decir. Oye, esto ha sido fenomenal. Esto lo tenemos que mejorar de tal manera. Pero esto lo haces. Eres muy bueno en esto. Claro, se crea un ambiente totalmente distinto. Y eso no lo hice sino porque me lo dijo una persona que lleva muchos años trabajando en radio, que me lo recomendó hacer. Me dijo, ¿quieres ser un buen director de orquesta? Saca lo mejor de tus cada uno. trabajadores. O sea, no esperes que tu programa sea la leche. Crea estrellas en tu programa. Y entonces, como creas estrellas en tu programa, brillaréis. Entonces, eso, si me lo llevo a las empresas, cualquier trabajo, cualquier cambia cuando tienes en cuenta las circunstancias de ese trabajador, porque ha sido papá, porque ha sido mamá, o porque tiene un ser querido a su cuidado. Cuando tienes en cuenta temas que tengan que ver con, por ejemplo, el sueldo. O sea, el sueldo para mí ya no es un tema de reconocimiento, de derecho, de sueldo mínimo, sueldo máximo, impuestos. No, es un tema de decir, oye, que tú necesitas esto para vivir, pues vamos a ver cómo yo te puedo dar una economía que te merezcas. No con la que yo gane más dinero y bueno, no, que te mereces. Y es un reconocimiento también. El salario es un reconocimiento. Entonces, es atender a todas esas posibilidades y si lo hacemos como sociedad, estoy convencido que nos irá mejor. Yo es que sigo creyendo en estas cosas, si no, no las diría. No. Y cuando me entero de que avanzamos en ese sentido. Por ejemplo, con la paternidad se habla de los meses de baja por paternidad. Es que posibilita y ha dado muchas opciones a que las parejas vivan esos primeros momentos de cambio, sobre todo cuando tienes al primer hijo, juntos. Que puedan, o sea, no hay nada peor que no dormir una noche y al día siguiente que tengan que ir a trabajar, bueno, pues que puedan descansar de alguna manera o reconectar de alguna manera porque se les da una serie de ayudas. Entonces, me parece como muy importante todo eso. Y una cosa, ¿todo tiene un lado bueno? Yo por lo que viví, o sea, yo no podría decirte a ti si tu historia tiene un lado bueno, porque entonces me estaría dando unos aires que no merezco y porque estaría faltando esa empatía o siendo irrespetuoso con tu historia. Por lo que yo he conocido de situaciones e historias muy difíciles, hablamos de enfermedades terminales, hablamos de familias que han perdido a un hijo pequeño, que a mí, cuando soy consciente ahora, teniendo a mis hijos, me hiela. O sea, se me entrevisté a Santi Cañizares y a su mujer, que perdieron a su hijo cuando tenía, creo, 3 añitos por culpa del cáncer infantil. He entrevistado a personas pues, que han sufrido un accidente y se han quedado en silla de ruedas. He entrevistado a personas pues, que echaron de sus trabajos, se quedaron no sé cuánto tiempo en el paro y cayeron en depresión. Incluso cuando veo en cosas de mi vida, si en esas historias he visto que había un lado bueno, una belleza oculta, ¿cómo no lo van a tener las del resto? Pero eres tú el que tiene que descubrirlas, ¿sabes? ¿Y qué es lo que les ayuda a esas personas? Dejar de preguntarse el por qué, sino el para qué, que antes te lo decía. Y a veces para eso necesitas tiempo. O sea, en el caso, por ejemplo, yo creo que es como muy, muy visual, ¿no? Has tenido un accidente, te has quedado en silla de ruedas y piensas que qué injusticia, qué mala suerte, si hubiese cogido otro coche, si no hubiese ido ese día a no sé dónde. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tal? Entras en ese bucle que a veces es necesario, el proceso de duelo. Pero eso tú lo puedes extender 1 año, 2, 3, 4, 5 años, 6 años. O en un momento de tu vida decir, bueno, hoy quiero comenzar otro tipo de vida y empezar a preguntarme, vale, tengo esta circunstancia, ¿para qué? ¿Qué voy a sacar de bueno en todo esto? Te cojo el ejemplo de Santi Cañizares y Maite, que son los papás de este peque que con 3 años falleció por el cáncer. ¿Puede haber algo bueno en eso? Era la pregunta. Y hacerla a mí me daba hasta vergüenza. Pero mi programa se llamaba El lado bueno de las cosas. Yo no sé si se lo pregunté como tal, tan directo. La respuesta de Santi fue,
lo bueno, por lo que doy a la vida gracias, porque he disfrutado 3 años de mi hijo. Y a mí, fíjate, sí, o sea, se me sigue poniendo los pelos de punta porque es así. ¿Es muy duro? Sí. ¿Es muy triste? También. ¿Ellos habrán vivido un proceso que no me quiero imaginar? Por supuesto. Pero estaban poniendo el foco en la belleza oculta. No van a ver a su hijo, me decía Santi, no vamos a ver a la comunión de mi hijo, no lo veré casar, pero le he tenido en brazos. Le he visto sonreír, le he acompañado en el proceso de su enfermedad, ha vivido siempre rodeado de una familia que le quería. ¡Wow! ¿Sabes? Entonces, si ellos han sido capaces, ¿cómo no lo voy a ver yo? Pues, por ejemplo, ¿con qué? Con que hoy he tenido una mala noticia en el trabajo porque un proyecto que he hecho no ha sido el mejor. Pues claro, cuando comparas con eso, entonces pones en valor, ¿no? Ujú. Y yo creo que esa es la idea. Entonces, insisto, no me puedo meter a decírtelo a ti y creo que no es sano que lo haga. Ujú. Que uno tiene que hacer ese descubrimiento. Pero hay una belleza oculta. Y si me dejas, te cuento una anécdota Claro. que es la que alguna vez he comentado, que a mí me hizo precisamente tomar conciencia de esto. Y una vez en el bachillerato hacíamos arte. Y arte, en un momento dado nos cayó arte moderno, hablaban un poco pues de las pinturas de Van Gogh y tal. Y a mí se me ocurrió un día en clase decir que un dibujo, un cuadro, pero para mí era un dibujo de Van Gogh, que era La noche estrellada, pues que no era para tanto. Dijo la profesora el valor que tenía, de no sé cuántos millones, la importancia que tenía en el mundo del arte. Y dije, pero lo podría, ahora pienso, ¿no? Lo podría hacer Lola con los ojos cerrados. Y la profesora ese día me dijo, cuando te vayas a casa, date la oportunidad de buscar algo más sobre esta historia, sobre este cuadro. No te quedes simplemente en lo superficial de, me impresiona, pero este cuadro es bonito o este cuadro es feo. Entonces cuando llegué a casa, me puse a mirar así en Google. Ese cuadro, Van Gogh, La noche estrellada, lo pintó desde la celda, la habitación, que no era habitación como tal, porque tenía sus verjas, sus jaulas y tal, del psiquiátrico en el que estaba ingresado. Y él cuenta en cartas a su hermano que mirar por la ventana a él le daba libertad, esperanza. Y lo que pinta en ese cuadro es el pueblecito que se veía desde su celda. Y las estrellas para él era como una evocación de alegría en momentos de tristeza, luminosidad, brillo. Por eso las pintaba tan grandes. Entonces, el cuadro era de Van Gogh, La noche estrellada, que es como, wow, es como unas estrellas que dices, no son normales. Tiene un sentido. Si eso a Van Gogh no es que le hiciese feliz, es que le permitía como expresarse, le permitía desahogarse, le permitía huir un poco de sus propios demonios. Y en esa celda, que serían metros cuadrados chiquitos, sentirse libre, dices, esta es la belleza oculta. Y eso es lo que luego me dijo al día siguiente la profesora. Cuando le conté digo, no sé si sabías, lo estuve mirando y la profe sabía que el cuadro tenía una importancia, pero no conocía la historia, y me dijo ella, esa es la belleza oculta del cuadro. ¿Y a qué hora tiene un valor para ti importante? Y le dije, pues sí, sí. Entonces a veces tenemos que escarbar en las historias, en la nuestra propia, en la de los demás, y eso nos va a permitir no solo entendernos cuando escarbemos en nuestra propia historia, sino también en la de los demás. Entender un contexto, que tú, por ejemplo, en la pareja, cuando el otro se enfada, ¿por qué se ha enfadado? Busca eso oculto, ¿no? Que se te escapa un poco a tu mirada. Intenta comprender primero el por qué y después el para qué. Entonces, bueno, pues es un poco el resumen de mi vida y todo lo que he ido viviendo. Y ya para terminar, Pedro, si te parece, nos debes una lista De pelis. de 3, 5 pelis con el lado bueno de las cosas, ¿o no? A ver, es difícil porque no siempre coinciden con mis películas favoritas. Es difícil porque no siempre coincide con las películas que más me gustan a mí. Sí que alguna vez he dicho, tengo que hacer una lista de pelis obligatorias que yo creo que habría que ver antes de morir. Para mí una es La vida es bella. Es la leche. Y sobre todo cuando ya eres papi,
con algún niño pequeño en casa, te das cuenta de esto, ¿no? Cómo cambiar el drama, cómo darle la vuelta a la tortilla, hace que el otro reciba una vida totalmente distinta, ¿no? Esa peli es que me parece que es fascinante en todos los sentidos. Luego a mí me gusta mucho El Gran Showman, porque quizá no tiene un mensaje a lo mejor tan potente como pensamos, pero sí que tiene una frase que de hecho creo que sale al final de la película, que dice: el arte más noble es hacer feliz a la gente. Y lo pienso. Yo alguna vez he sustituido esa frase por el trabajo más noble. El trabajo más noble es hacer feliz a la gente. Y eso lo puede hacer un abogado, un médico, un profesor, un dependiente en una tienda, un policía. ¿Sabes? Ser educado, ser amable, cumplir con tu profesión, aportando un extra para que haga que eso que haces haga más feliz a los demás. Y luego hay una peli que me gusta mucho. Estas primeras, al final, no te diría que son para toda la familia, pero sí que las podría ver ya gente de 12 años para arriba, ¿no? El que tenga hijos. Luego hay otra que me encanta que se llama El indomable Will Hunting. No sé si la habéis visto. No la he visto, pero es una que tengo en la lista. Pues te desde la hace tienes que mucho apuntar. tiempo. Te la tienes que, o sea, no sé ahora en qué plataforma donde se podrá encontrar, pero seguro que la puedes alquilar. Es buenísimo. Tiene una actuación de Robin Williams buenísima. Matt Damon, que salía muy jovencito. Y sobre todo el mensaje que hay un poco detrás que va en esta línea, ¿no? De superarse, de sacar la mejor versión. Me parece muy interesante. Y a nivel así que alguna vez también he recomendado, como para entender desde un punto de vista, una mirada más infantil las cosas, es esta que te he comentado de Inside Out. Sirve para entender lo importante que son los recuerdos esenciales en las personas, en los niños. Sirve un poco para entender cómo van los chips nuestros de las emociones. Me quedaría con esas 4 que te he dicho. Porque el recuerdo más esencial que tienes de tu infancia, ¿cuál es? A ver, así importante que a mí me haya ayudado. Es que yo tengo varios. Te diría que una de las cosas que más disfrutaba y sí que me acuerdo eran los viernes, cuando en familia veíamos una película y luego mi padre siempre al final de la peli pues charlábamos un rato, comentábamos. Entonces ese momento así, me acuerdo, ¿sabes? Es que te podría decir Familiar. el sofá. Hoy en día a lo mejor pues era así en un tono más teja. La habitación era una casa que vivimos durante 6 años. Es que sé dónde me colocaba, yo siempre me ponía al borde, en uno de los laterales del sofá. Mi padre se tumbaba y entonces yo tenía sus pies aquí encima y a veces aprovechaba para hacerle de broma cosquillas. Ese es uno de los recuerdos más bonitos porque ahí sentía que hacíamos mucha familia, ¿no? Disfrutábamos juntos viendo algo, una peli, luego conversábamos, escuchabas lo que el otro... A mis padres siempre les ha gustado mucho compartir. Y a veces lo hacen a modo de broma y lo hacen incluso ahora con sus yernos, nueras y tal, que es, venga, vamos a compartir, qué tal estamos, qué tal ha ido la semana. Y eso creo que es muy sanote y ojalá el día de mañana lo pueda hacer así con mis hijos. No te digo de una forma tan forzada de vamos a sentarnos a compartir, pero sí, pues un día diciendo, venga, hoy nos vamos por ahí a comer y el objetivo es contarnos qué tal van las cosas en el cole, contaros cómo estamos papá y mamá, qué cosas nos alegran, qué cosas nos preocupan. Al final en la familia sea todo eso y el poder escuchar lo que te preocupa, el poder ayudar en donde puedas, en poder alegrarte con lo que es una alegría. Así que Pues sí, eso es todo, Pedro del Castillo. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. a vosotros, que ha sido un auténtico placer y cuando necesitéis una tercera, Nada, aquí estaré. aquí estarás. Gracias, Pedro. A la de 3,